Es lo que comentaba en la entrevista Cristina, que yo a veces no sé qué creerme, ¿no? Como probablemente mucha gente que nos escucha. Siempre nos han dicho que en el 11S pues fue un atentado, etcétera, no sé qué. En el 11M, etcétera, pues el coronavirus de otra... no sé si nos deberían censurar o no, pero lo que sí que me gustaría es escuchar cuál es tu opinión de lo que ocurrió en estos tres hechos y por qué pueden haber cambiado un poco la sociedad que conocemos. ¿O? Bueno, siempre suele haber en la historia, si nos fijamos, la historia se repite. Mucha gente piensa que como estamos en democracias, ¿no? En un mundo supuestamente avanzado tecnológicamente, los métodos no son los mismos al pasado y el ser humano es exactamente el mismo, ¿no? Y muchas veces ha habido actos de terrorismo a tu propia población para justificar actos contra otras poblaciones. Yo creo que, y lo digo desde el más puro sentido común, mi sentido común, viendo documentales, escuchando gente, leyendo libros. Hay un libro que me acuerdo que, si no me equivoco, ganó el premio Pulitzer, La Torre Elevada, que precisamente hablaba de ciertos personajes y de ciertos intereses económicos en torno a la caída de las torres, ¿no? Entre ellos Raytheon, una de las empresas ahora militares más importantes. Se está forrando, por cierto, con la guerra de Ucrania. Casualmente a veces muere gente, ¿no? Que en aviones, o desaparecen gente que pues acaba de encontrar una cierta fórmula para sanar no sé qué tipo de enfermedad, o acaba de descubrir cierta tecnología. En este libro apuntaban a unas cuantas de estas personas del mundo tecnológico militar. Y luego, pues las consecuencias, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del Patriot Act, que no se había aprobado, no se iba a aprobar, no se quería aprobar, y después de eso se aprobó, que fue, bueno, pues el sistema de control y espionaje de toda la población norteamericana, y no solo de esa, sino también de todo el mundo, con tal de luchar contra el terrorismo, ¿no? De lo que nos han dicho que era terrorismo. Después vimos las guerras de Afganistán, las guerras de Irak, la guerra de Siria, todo lo que ha significado, ¿no? Las consecuencias de eso. Y ahora mismo están también con Irán, ¿no? Y aquí no hago diferencias entre buenos y malos, simplemente quiero hablar de lo que es intereses legítimos para Estados Unidos, pero que hay que explicarlos bajo otro contexto. Somos europeos y no siempre tenemos que entender o comprar lo que quiera Estados Unidos, como también tenemos que entender cuáles son los intereses de Rusia o de China para comprender qué es lo que está pasando, ¿no? Eso por un lado. Luego la crisis económica, bueno, pues obviamente crisis rotatorias del capitalismo con el fin de empobrecer a la población, de hacer esa transmisión de riqueza a las élites sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de consecuencias legales. Y luego el coronavirus, ya lo han dicho ellos, han salido unos cuantos vídeos en el Foro Económico Mundial y el Foro de Davos, en los que dicen que sorprendentemente la pandemia, la gente ha tomado sus medidas, las medidas de los dirigentes, mucho más allá de lo que ellos incluso habían pensado, ¿no? Y entonces yo creo que ahí se han dado cuenta de que ya pues, pueden hacer con nosotros lo que quieran. No solo por cómo se maltrató a la población global, sino con unas medidas aleatorias, un terrorismo informativo 24/7, ¿no? La creación del pánico, el pánico como control mental para poder romper las defensas mentales de la población, incidir en ellos y hacerles que hicieran lo que tú quieras hacer como gobernante. Y esto es importante, ¿no? Lo que incido, por ejemplo, en las presentaciones cuando hablo de la manipulación de la sociedad. Mucha gente entiende la sociedad como buenos y malos, yo como ciudadano, ¿qué haría? Hay que salir de eso, hay que entrar en la mente de un tipo o de varios tipos completamente psicópatas, con miles de millones de dólares y con la intención de dominar a las sociedades, ¿no? En los sistemas de producción, los sistemas de comunicación, lo que tú quieras. Y obviamente para eso tienes que empezar a meter miedo. El miedo es uno de los mayores poderes del mundo. Y con la pandemia lo hemos visto, ¿no? Hay que recordar, creo que todos lo recordamos, lo que hemos vivido. Desde las medidas aleatorias de un día sí, un día no, la máscara, un día sí, un día no la distancia, no puedes ir a ver a tus abuelos porque los vas a matar, no puedes ir a trabajar porque, yo qué sé, en fin, estas cosas, ¿no? Luego las policías de balcón, todo lo que pasó en España que el resto del mundo apenas desconoce. Yo una cosa que alucino en Bruselas es que nadie sabe lo que ha hecho el Partido Socialista. Hay una cámara de vacío en torno a España. Hay que atacar a Orbán, ¿no? Porque Orbán es de derechas o lo que fuera, pero Pedro Sánchez tiene bula papal, ¿no? Y recordemos que hay 2 condenas anticonstitucionales del cierre del Parlamento, de las medidas del cancelamiento de la población en sus casas, lo que nos pasó. Y eso hoy se ha olvidado, ¿no? Y eso ha demostrado que, bueno, pues que cada vez más vas cerrando el círculo. Me acuerdo durante la pandemia que en este caso Fernando Grande Marlaska, el ministro de Interior, dijo que para poder luchar contra el coronavirus había que utilizar las cámaras de reconocimiento facial. Entonces, que tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Entonces se van implantando medidas que la gente, quizá por miedo o por estrés, aceptan como algo benéfico.
ha ocurrido recientemente en Reino Unido, ¿no? Con esta especie de guerra civil entre nativos e inmigrantes por todo el tema de la violencia que está escalando. Y ya dijo el primer ministro que para luchar contra esto lo que haremos será pues, utilizar las cámaras de reconocimiento facial para perseguir a todos aquellos que protesten contra el gobierno y sus medidas, para perseguirles, para luchar contra los delitos de odio. Consecuencia de eso, 2 chavales jóvenes de 19 y 23 años están en la cárcel por escribir 2 mensajes en redes sociales que son considerados desinformación, ¿no? Entonces, me gusta hablar muchas veces de periodismo de causas y de consecuencias. Creo que lo mainstream es solo consecuencias, ¿no? Ha pasado esto. Pepito ha dicho esto. Ataque no sé dónde. Pero mucha gente se queda en eso, en la anécdota. Yo creo que hay que ir a la causa, ¿no? Es decir, ¿por qué ha pasado esto? Y ahí es cuando, pues, lo que me gusta hacer, ¿no? Te revisas un poco la historia, te vas últimos 5, 10, 15, 20 años. Obviamente son años de lecturas, no solo de historia, sino de política, de filosofía de la política, del derecho, y te vas para atrás y vas entendiendo, ¿no? Puedes crear casi puedes unir ciertos puntos que te explican por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. En el caso europeo es paradigmático, ¿no? Es decir, hay una serie de medidas que están sirviendo para que la Unión Europea sea cada vez más una China, una especie de Estados Unidos europeos, pero bajo el control de Bruselas, y donde nosotros como Estados-nación, como ciudadanos soberanos, supuestamente, no pintemos en absolutamente nada. ¿Puedes hablar más de el miedo? ¿En qué sentido? O sea, has comentado que al final usan el miedo para controlar, etcétera. Sí. ¿Podrías hablar más de ello? Bueno, hay... si a alguno le gusta así bucear en vídeos de frikis de YouTube y demás, hay varios estudios, ¿no? de cómo aplicando ciertas conductas o aplicando cierto pánico a la población puedes hacer que la gente haga, incluso simplemente por ósmosis, ¿no? Por ósmosis cultural o lo que llaman neuronas espejo, ¿no? Generalmente hacemos lo que hace el otro para evitar que seamos tachados de extraños o de frikis. Y si nos fijamos en los últimos años, bueno, hay un pánico inducido, ¿no? En la población a través de los medios de comunicación. Si vemos las portadas del Times, pongamos simplemente el cambio climático, ¿no? ¿Cuántos años llevamos a punto de desaparecer como especie? ¿Cuántos años llevamos a punto de que se deshagan todos los glaciares, de que suba el nivel del mar, de que desaparezcan la mitad de las poblaciones costeras? Llevan prácticamente 60, 80 años. Y no ha pasado absolutamente nada. No digo que no vaya a pasar, ¿no? Obviamente el clima cambia, pero bueno, pues ya estás metiendo miedo climático, ¿no? Después de la guerra, ¿no? Ahora, por ejemplo, con la guerra de Ucrania. Desde el momento número 1, que si guerra nuclear, que si guerra nuclear, que si guerra nuclear, ¿no? Eso genera un estado de psicosis colectivo, en el que realmente la gente tú ya no piensas. O sea, una vez se activa eso en tu mente, tú entras en un estado de supervivencia. Y la gente se amarra a un clavo ardiendo. Caso, por ejemplo, nuevamente de la pandemia. Si te están diciendo que tu prójimo, incluso el miembro de tu familia, es tu asesino en potencia, estás rompiendo todos los lazos sociales posibles, ¿no? No solo lazos normales de una comunidad, sino intrafamiliares, ¿no? ¿Cuánta gente tiene experiencia, seguramente lo que nos estén viendo, de pues líos entre familias, de ya no me hablo con mi tío ya no me habla porque yo no quería hacer caso a lo que decía el gobierno, o he tenido problemas con mi abuelo, mi madre, mi padre, ¿no? Eso ha sido muy, muy habitual. Y una vez que rompes esos lazos, estás en manos de, en este caso podemos decir el Estado, y no soy liberal, en cuanto no soy antiestatista, sino que tú vas eliminando ciertos círculos de libertad, lo que queda es a lo que tú te vas a aferrar, o eso que va a controlarte porque ya has sido capaz de romper todo eso, ¿no? No solo miedo, hay otra serie de políticas, pongamos lo que hace la izquierda, ¿no? Tus padres, si no te reconocen tu identidad de género, son tus enemigos. En Canadá, por ejemplo, el Estado te motiva a ti a que denuncies a tus padres si no te reconocen tu identidad de género. Y otra serie de políticas que lo que hacen es precisamente dividir. Divide de timpera. Y lo que te decía antes es que está todo inventado, ¿no? La gente, repito, tenemos móviles, tenemos conexión a Internet y parece que todo es ya el paradigma del futuro, todo es maravilloso, nada, no hay enfermedades, no hay sufrimiento, pero todo eso está ahí. Y la gente, los que realmente saben y los que quieren realmente tener el poder, lo saben aplicar a la perfección. Puedes utilizar todo eso para el bien o lo puedes utilizar para el mal. Si tú sabes cómo funciona, es una manera de protegerte. Ellos quieren miedo sobre ti, porque es su forma de control. Cuando tú pierdes el miedo, ellos pierden tu poder sobre ti. Y esto quizá es una de las cosas que más llevo machacando estos últimos años, ¿no? No tengáis miedo a nivel político y social. Luego, como cristiano, pues no tengáis miedo si el que tiene que vencer al mundo ya ha vencido, ¿no? ¿De qué tienes miedo?
como cristianos, ¿no? A los que ven aquí que tengan fe. ¿De qué tenéis miedo? ¿Qué vais a perder? ¿Qué más hay que perder, ¿no? Ya está todo perdido. No me entiendas en un punto negativo, ¿no? Está todo por ganar, entonces sal ahí, ¿no? Da testimonio, da un paso al frente y anima a continuar lo que estamos haciendo. Porque hay que hacerlo, porque esto está ya a punto de un punto de no retorno en el que será muy difícil dar marcha atrás.